tumba, haya estado 40 días, se le haya presentado vivo a los discípulos, haya comido con ellos, les haya hasta cocinado pan, pescado en la playa. De hecho, Pedro había vuelto a lo mismo, ya estaba pescando y allá lo tuvo que volver a ir a buscar Jesús, porque Pedrito era tremendo y hasta sin ropa estaba y tuvo que correr a vestirse porque el maestro resucitado lo volvió a ir a buscar donde Pedro andaba con los otros discípulos. ¿Qué pasó con esa resurrección? ¿Por qué es tan importante para los cristianos entender, no solo celebrar, entender la resurrección? Entender la importancia, porque en ella se basa toda la doctrina, en ella se basa toda la fe, porque si Él no resucitó, nuestra fe sería vana, pero como Él resucitó, nuestra fe es real, nuestra fe es verdadera. Mateo 26, ahí está la narración y vamos a comenzar con esto. Como una introducción antes de ir al texto principal, quiero llevarle a Mateo 26, capítulo 6, versículos 6 al 13. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por la bendita palabra, Señor. Y estando Jesús en Betania, no había sido crucificado todavía. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Simón el quién? Esos eran los amigos que Jesús tenía. Los maleantes, los leprosos, los pecadores, los comilones. Esa era la clase de amigos de Jesús. A esos Él vino a buscar. Bendito el Señor. De Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Se cree que puede costar el salario tal vez de un año en aquel momento. Era algo muy pero muy caro, de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Qué terrible, hermano. Así hay gente todavía hoy en día, ¿verdad? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ay, ellos rasgándose las vestiduras, muy santos según ellos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Recuerde quién era la mujer que vino con ese perfume. Era una mujer pecadora. Era una mujer considerada que no podía ni estar ahí. Era una mujer considerada completamente una mujer que no merecía estar ahí. No le di señal, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Alguien le dio señal por mí. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, conózcame un poco, ¿verdad? Ya la cuesta. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Note qué importante lo que dice. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Verso 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Hermano y hermana, amigo y amiga, nuestro Señor fue ungido vivo. Él fue ungido vivo. Él no fue ungido muerto como era la costumbre. Lo que ya le voy a leer a continuación narra la historia de que el primer día de la semana, al amanecer,
Marta y la otra María, Magdalena y la otra María, iban corriendo al sepulcro. Ellos llevaban como 30 kilos de especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque al bajarlo de la cruz estaba a punto de comenzar el día de reposo. No pudieron embalsamarlo, tuvieron que correr, meterlo a la tumba, y hasta el día siguiente, pasado el día de reposo, ellas podían ir a embalsamar el cuerpo. Iban corriendo a la tumba, iban con ese perfume, pero se les olvidó un detalle: que Jesús ya había sido ungido para la sepultura. Y había sido ungido vivo, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Porque Él no podía ser ungido muerto, porque Él no iba a permanecer en la sepultura. Los que se ungían muertos eran los que permanecían en la tumba. Pero Jesús fue perfumado en vida antes de ir a esa tumba. Nuestro Señor fue ungido vivo, porque Él vive, amén. No podía ser ungido, no podía ser contado con los muertos, como era la costumbre de llenar el cuerpo de perfume al morir. Y según la condición financiera, así era el tipo de perfume y el tipo de embalsamado que le hacían a cada cuerpo. Por tanto, Él fue ungido con el mejor perfume. El perfume más caro, dice la palabra de Dios. Así que vamos a meditar en esta gloriosa historia. Es la historia más bella, más hermosa jamás contada. Es la historia que sucedió el día de la resurrección, donde se llevó a cabo el primer culto. Si Jesús, al decir consumado es, pasó de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús, al decir consumado es, ya no le volverán a poner otra corona de espinas, ya no lo volverán a escupir, ya no lo volverán a latigar, porque ahora Él venció la muerte y Él es el Rey de Reyes. Por eso Jesús es la única opción, no hay otra opción. Nunca le podemos dar dos opciones a nadie. Nunca le podemos decir, mire, usted tiene dos caminos. No, yo no le digo eso a nadie. Yo le digo, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Es Jesucristo. Lo tomas o lo dejas. Él dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no une desparrama. No hay opciones. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que hay gente que anda buscando opciones. No. La única opción se llama Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo. El único que murió y resucitó se llama Cristo. El único que es digno de quitar los sellos y abrir, dice el libro de Apocalipsis, es Cristo. El único que es digno de juzgar a la humanidad es el que murió por ella. Se llama Cristo. ¿Cuánto me llama la atención el primer culto de resurrección? Si Cristo, siendo el poderoso, si Cristo, siendo el Rey de Reyes, pudo de todas maneras, de mil formas, con solo una palabra, y aparecer como lo hizo en el aposento cuando estaban los discípulos en la mesa comiendo y Él se les apareció. O pudo aparecerse como se le apareció a los que iban camino a Emaús. O pudo aparecerse como se le apareció a los discípulos que estaban pescando. Él pudo aparecerse en el templo. Él pudo aparecerse ahí, en aquel glorioso templo que había construido Salomón, y decir, ahora yo soy el Rey de Reyes. Pero sabe, no. Él no quiso aquel glorioso templo. Cuando Él dijo consumado es, el velo de ese templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y ese templo dejó de ser importante, porque a partir de ese momento Él vendría a habitar en el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. A partir de ese momento Él no venía a habitar en templo hecho de mano de hombre, no venía a habitar en edificio. A partir de ese momento Él venía a habitar en el corazón. Por eso cuando Jesús resucita, Él no quiere ir al templo. ¿Sabe dónde fue Él? Él fue donde su gente.
Y él no fue donde los religiosos, no fue donde los sacerdotes, no fue donde los fariseos, no fue donde los saduceos, no fue donde los fariseos, no fue donde ninguno de esos. No se les fue a presentar como resucitado, porque si se les hubiera ido a presentar como resucitado, no les queda otra que creer en él. Por eso los soldados que estaban en la tumba inventaron y les pagaron gran precio para que dijeran que los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo. Él no se les fue a presentar, pero él se les presentó a dos humildes mujeres. ¿Alguien está aquí conmigo? Bendito sea el Señor. Por eso queremos meditar dónde se llevó a cabo el primer culto de resurrección, dónde sucedió el culto más importante de la historia, el culto más glorioso de la historia, pudiendo haber sido en el templo de gloria, en aquel templo lleno de oro. No fue allí. Él escogió el lugar más insignificante. Él escogió el lugar más, podríamos llamar, en aquel tiempo de segunda categoría, porque la gente de allí era considerada gente de segunda categoría. Él escogió el lugar más feo, podríamos decir, más incómodo, pero donde estaba su gente, donde estaba la gente por la que él había venido a morir, donde estaba aquella gente que a él había escuchado cuando Juan el Bautista bautizaba y venían confesando sus pecados, y ahí venía él en medio de aquellos que venían confesando los pecados. Por eso hay que meditar en lo que dice Mateo capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Ahí es donde narra esta historia tan maravillosa. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Que vinieron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, un ángel se ocupa para un gran terremoto. ¿Qué conmoción ha de haber habido en Jerusalén en ese momento? ¿A quién le dan miedo los temblores? Por esta fecha se dio el terremoto de Limón, hace muchos años. Como que en abril a la tierra le gusta moverse, ¿verdad? En estos días se sintió uno por ahí. Pero dice la Biblia que un gran terremoto, porque un ángel, provocado por un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. ¿Cómo quedaron? Como muertos. Llenos de terror, llenos de incertidumbre, llenos de desesperanza. Ellos sabían que esa era la sentencia de muerte para ellos, porque los habían dejado cuidando la tumba y el muerto se les había salido. Y no tenían cómo explicarlo, porque era sobrenatural lo que había pasado. Era sobrenatural, era un ángel que había descendido. Y ese ángel había abierto la tumba. Dice que quedaron como muertos. Mas el ángel respondió. Ahí estaban los guardas y estaban las mujeres. No pierda el hilo. Ahí estaba María Magdalena y la otra María. Y estaban los guardas. Los guardas quedaron como muertos del susto. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los guardas, a las mujeres: no temáis vosotras, que ellos se mueran de miedo. Ustedes no tengan miedo. Que ellos se mueran de terror, no importa. Ustedes, mujeres, no tengan miedo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. A Él sea la gloria. Alguien dígalo conmigo. Dios sabe si lo busco a Él. Si lo buscas a Él, el temor se va a ir. El miedo se va a ir. Si lo busco a Él, se va a ir la opresión.
Dios lo sabe, Él dice en su palabra: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El ángel les dice: les tengo una noticia. El que fue crucificado ya no está. Y les permitió mirar dentro de la tumba. El ángel les dice: no está aquí porque ha resucitado como dijo. Y les permite mirar dentro de la tumba. Y les da una orden. Y las instruye a estas mujeres. El buscar a Jesús, mujer, amigo, te va a libertar del miedo, te va a libertar de la inseguridad. El miedo y la inseguridad son para los que buscan lo suyo. Pero los que buscan al Señor de todo corazón pueden tener la certeza y la esperanza de que aunque no lo miren en ese momento, el Señor se le va a aparecer en el camino. Ellas solo recibieron dirección: vayan a Galilea, vayan, den buenas noticias. Y el ángel les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y les da una orden: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí, óigalo, va delante de vosotros a Galilea. Yo recuerdo que el libro de los Salmos dice: Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Va delante de vosotros. Alguien ayúdeme a decir: a Galilea. Ahora diga: a Pocora. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Sabe qué es lo que necesita Pocora? Que Jesús irrumpa en un culto. Eso es lo que Pocora necesita. Que Jesús irrumpa en un culto y que nada vuelva a ser igual. Que Jesús nos visite en un culto y que nada vuelva a ser igual. Eso es lo que Pocora necesita. Hay miles de jóvenes ahí. Yo los miraba y le decía: Señor, hay miles de jóvenes. Hay para tener una iglesia de 1000 jóvenes por lo menos. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. ¿A dónde le veréis? En Galilea. En el lugar menos indicado, en el lugar más despreciado, en el lugar de gentiles, no en el lugar de judíos. ¿Usted quiere que Jesús nos visite un día? No lo miren más en la cruz. A mí me da tristeza en esta semana cómo lo siguen poniendo en una cruz, cómo lo siguen exhibiendo demacrado en una cruz. Y Jesús resucitó y va delante de nosotros a Galilea, como dice la palabra. No puedo como cristiano seguirlo viendo en una cruz, debilucho, demacrado. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él va a Galilea. Allá lo verán. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo. ¿Cómo fueron ellas? A dar las nuevas a sus discípulos. Alguien diga conmigo: y mientras iban. Usted está leyendo el versículo: y mientras iban. Algo pasa mientras vas a buscar a Jesús. Algo pasa mientras vas obedeciendo. Algo va a pasar mientras usted está obedeciendo, mientras usted está creyendo, mientras usted está adorando. Algo pasa y mientras iban. Lo que pasa es que hay mucha gente que dejó de ir. Pero las cosas en Dios van a suceder mientras vayas, mientras obedezcas, mientras le creas a Él, no mientras estés estancado.
Las cosas en Dios van a suceder en el momento que usted se activa y tú vas, dice la palabra. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, algo pasó tan poderoso. Algo pasó tan poderoso en el verso 9. Algo sucedió tan poderoso. Mari, puede encender la luz esa ahí, el azul. Algo pasó tan poderoso. Aleluya. Santo el Señor. ¿Está preparado para el verso 9? Se lo leo. Dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, he aquí. Yo espero que usted se alegre. Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Alguien está aquí en esta sala. Aleluya, porque mientras vas, avanza, sigue creyendo, sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Porque mientras vas, Jesús se aparece y le dijo salve. Y en el original esa palabra quiere decir, no te preocupes de nada, yo tengo el control. En el original esa palabra salve quiere decir todo va a estar bien. En el original la palabra salve significa ten paz. Yo tengo el control. Pero hay que ir. No podemos quedarnos estancados. Y cuando Jesús te salga al encuentro, como le salió a estas mujeres, debes estar atento a hacer algo. Corre a sus pies y adóralo. Yo te dije, cuando Jesús te visite, corre a sus pies y adóralo. Cuando Jesús te llame en la noche en la cama, corre a sus pies y adóralo. Cuando Jesús te hable en sueños, corre a sus pies y adóralo. Jesús te sale al encuentro y a veces lo ignoramos. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que Jesús le salga al encuentro. Y lo estaba buscando, y cuando él le sale al encuentro dice, no me estorbe, estoy muy ocupado, otro día, estoy muy joven. Ha pedido a Jesús que le visite, que visite a sus hijos. Jesús le visita. Jesús llega y le dice salve, y le dice, estoy muy ocupado, ¿no me oís? Jesús anda buscando gente que se detenga y que lo oiga a Él. Porque hay mucha gente que adora, hay mucha gente que predica, hay mucha gente que canta, hay mucha gente que sirva, pero hay muy poca gente que lo escuche a Él. Y cuando tú lo escuchas, usted va a venir a sus pies y Él te hablará. Yo no sé si usted me está escuchando, pero Jesús, te pido perdón por las veces que me has llamado, me has despertado y te he ignorado. Ayúdame, Jesús, a no ignorarte. Estas mujeres llevaban una encomienda del mismo ángel. Podían haber dicho, mire, por favor, no me interrumpa, llevamos un mensaje del mismo ángel. Le digo esto porque los hombres que caminaron con Jesús de todo el camino de Emmaús no lo reconocieron. ¿Por qué estas mujeres lo reconocieron? ¿Por qué lo reconocieron? Porque ellas sí iban a adorarlo.
Ellas llevaban el incienso y la mirra para embalsamar el cuerpo. Un cuerpo que ya no podía ser embalsamado. Ahora tenía que ser adorado. Hay gente que es capaz de embalsamar el cuerpo, de servir, de hacer un montón de cosas, pero no de adorar. Y Jesús ya había sido embalsamado. Ahora era momento de adorar. No temáis, y dad buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allá me verán. En Galilea me verán. Dígalo fuerte, en Galilea me verán. Galilea. Territorio dividido, tierra de mezcla de razas, tierra de gentiles, tierra de gente despreciada por los reyes, tierra de gente desterrada, tierra de oposición. Ahí quería ir Jesús. Porque Jesús anda buscando lo que otros desechan. Jesús anda buscando lo que otros rechazan. Jesús anda buscando esas personas que están dispuestas a tirarse a sus pies y adorarlo. Galilea era tan despreciable que si usted va al Evangelio de San Juan en el capítulo 7, versículo 52, los maestros de la ley en ese momento se mofaban e insultaban y aún decían en San Juan 7, 52, de Galilea va a salir algo bueno. Despreciaban. De Galilea se va a levantar algo que valga la pena. Escudriña, decían los maestros de la ley, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otras versiones dicen, nunca se ha levantado nada bueno. Pero ahí es donde Jesús celebra el primer culto. Aleluya. La mayoría de los apóstoles eran galileos. Galilea era tierra de gentiles. Galilea representa a la iglesia hoy. Y allí celebró su primer culto. Al hablar de Galilea estamos hablando de la iglesia gentil hoy, usted y yo. Si estuviéramos en aquella zona, seríamos galileos, somos gentiles. Y Jesús quería estar primero con su gente. Los religiosos que lo despreciaban y le cuestionaban no se fijaron que en esa tierra despreciada por ellos, ahí era donde Jesús había hecho milagros, sanidades y prodigios. ¿Sabe? Mucha gente podrá cuestionar y dicen, en poco hora Dios podrá hacer algo. Yo sí me la creo, hermano. Yo sí me la creo para algo grande. Hermano, porque en un momento que el Señor nos visite, algo pasa. En un momento que Él nos visite, algo se va a desatar que será imparable por el hombre. Porque cuando Él es el que trae avivamiento, el hombre no lo puede parar y tampoco lo puede provocar. Porque Él es el portador del avivamiento. Y cuando Él visita un lugar, yo quiero que vayan a Galilea, ya les veré. Él lo prometió. Pero mira lo que hicieron otros, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Aquí está la diferencia. Unos fueron a Galilea, otros fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Verso 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el 2023, hasta el día de hoy.
Por eso la religión trae mentira, trae engaño, trae soborno, trae hipocresía. Pero Jesús trae vida. Jesús trae vida. Verso 16. Ay, qué lindo. Pero los 11, más los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Amado amigo y hermano, podrá tu propia familia decirte: no vayas al culto, mejor vamos a tal lugar. Pero usted tiene que pararse y decir: yo voy a Galilea. Yo recibí la orden de que Dios es primero y yo voy a Galilea. No lo hago por el pastor, lo hago por él. Alabado sea su nombre. Y mire lo que hicieron. Vaya conmigo al versículo 17. Mire lo que hicieron cuando llegaron a celebrar el culto a Galilea. La historia queda completa. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Jesús llegó a Galilea. ¿Qué gente más dura? ¿Será posible que haya resucitado? ¿Vos crees? Hey, Tomás, no anda por ahí, Tomás. A ver, nos ayuda, Tomás. Algunos dudaban. Hermano y amigo, la duda es el enemigo mortal de la fe. El que duda es como la onda llevada por el mar, que sabe para dónde va, no sabe para dónde viene. No conquista nada en Dios. Todo lo que hace lo puede hacer en su propia fuerza, pero no en lo sobrenatural de Dios. Ore a Dios y pídale al Señor quitar la duda. Pídale al Señor dejar de dudar, y mucho menos que lo libre de no ser un incrédulo. Porque en Dios las cosas funcionan con fe. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión fue entregada en Galilea, en el potrero, en el monte, en el lugar más despreciado. Allí Jesús llevó a los suyos y los instruyó. Pero a pesar de que Él estuvo ahí, había gente que todavía dudaba. Había gente todavía dudando, hermano. Había gente todavía pensando: ¿será real? ¿Será real que Él es? ¿Será real que resucitó? Hermano, estamos viviendo los últimos días, tiempos donde la gente quiere razonar por todo. Pero a Dios no se le razona, a Dios se le obedece. Si Él dijo: vayan a Galilea, vayan a Galilea. No es de nosotros el estar razonando. Ellos lo habían escuchado decir en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero aún así dudaron. Hermano, cuando yo renuncio a la duda, el por qué Jesús resucitó se me revela a mi vida. Y Él resucitó para darnos nuestra justificación. Y resucitó y no se quedó ahí. Anduvo 40 días, subió. Y los que estaban ahí, dice la palabra de Dios, allá se quedaban viéndolo. Tuvieron que venir ángeles y decirles: ustedes que están viendo, ese que se fue, Él volverá de la misma manera en que ustedes lo ven que se fue. Hermanos, que la resurrección no termina ahí.
Jesús tiene la obra completa. Él tiene para completar su obra. Y su obra será completada cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Él resucitó y fue el Padre para enviarnos la promesa del Espíritu. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré la promesa. Y Él dijo, yo iré y prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y vendré y los tomaré. Si yo creo que Él resucitó, yo creo que Él vuelve. Si yo creo que Él resucitó, yo creo que Él nos resucitará también. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de la resurrección? Que nos librará de la muerte segunda. Porque los que son alejados de Dios y los que rechazan a Cristo verán la muerte segunda y ahí no habrá nada que hacer ya con ellos. Pero los que somos de Él, cuando Él regrese por nosotros, y eso está por acontecer, porque todo está cumplido, su promesa se cumplirá. Todo lo que Isaías escribió 500 años antes se cumplió al pie de la letra. Y el mismo Isaías dice, cuando Él ponga su vida, y Él ya la puso, verá linaje. Esto que usted está viendo, el linaje real sacerdocio, es el linaje de Cristo. Esto que usted está viendo, gente convertida, gente rendida, es el premio de Cristo por haber entregado su vida. Verá linaje y quedará satisfecho. Yo deseo que Él vuelva a ver esta congregación desde su trono y diga, estoy satisfecho, valió la pena morir por ellos. Porque para Él ver linaje tuvo que morir, tuvo que entregar su vida en pago por la nuestra. Y el apóstol Pedro le dice eso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Eso no ha terminado, hermano, está a punto de terminar. Una etapa más, la cual es que Él nos lleve. Y algunos dichosos, yo espero ser uno, no veremos ni la primera muerte. Porque si nuestro cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra en Colosenses, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Porque si creemos que Él resucitó y que Él fue el llevado, aquellos ángeles le dijeron, así como le veis ir, así va a regresar. Y Él va a regresar a toparnos a las nubes. Y qué dichosos somos si vemos el día del rapto. Qué dichosos somos si vemos el día del rapto. Yo me imagino ir por un cementerio y que yo oiga las trompetas sonar, ese chofar que se va a oír en todo el mundo, pero lo van a oír solo aquellos que son llamados por el Señor. A la gente le pregunta, ¿usted oyó? Yo no oí nada. Lo van a oír solo los que son llamados por el Señor. Yo me imagino qué impresionante ir pasando por un cementerio y ver a los muertos resucitar y salir de esa tumba en un cuerpo glorificado. Ahí hay que parquearse, la primera persona que pase, darle las llaves del carro, tome aquí, esto se queda, y cerrar uno y esperar nada más, porque luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Cristo. Es que esa es la esencia de la resurrección. La esencia de la resurrección es redención total, es glorificación. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, es cosa terminada para Dios ya. Él ya da por un hecho nuestra glorificación, que quedó como un verbo ya cumplido. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sabe una cosa? Para el Señor, usted ya tiene otro cuerpo y un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado no tiene presión alta como yo ayer, no tiene diabetes, no tiene triglicéridos, no tiene colesterol, no tiene el montón de cosas que terminan en ol y toda la cosa.
Cuando usted se acuerde de la resurrección tiene su obra completa. Y es la redención total. Él viene por su iglesia para estar con Él. Y es que los muertos en Cristo resuciten. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo será ese momento? Aquella canción que canta el hermano, puedo imaginarme. ¿Cómo será ese momento que Juan el Bautista vivió con Él 30 años, fue carpintero con Él, hizo mesas con Él, hizo sillas con Él y no lo conocía? Porque cuando Él narra en el Apocalipsis, el hermano de Él que creció con Él y anduvo con Él, cuando Él en el Apocalipsis narra, dice, cuando lo vi, caí como muerto. Porque sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. No lo había visto como Él es. No lo había visto en su gloria. Hermano y hermana, queda muy poco tiempo. Yo le pido al Señor que nos visite en Pocora y que la cosecha final sea recolectada en este tiempo para la gloria de Dios. Gente que no vea la muerte segunda, sino que la redención total, el propósito de la resurrección se cumpla totalmente en esas personas. Los de la India que sigan creyendo que nos reencarnamos en una cucaracha, que se hagan cucaracha ellos. No, yo quiero un cuerpo glorificado. Que ellos sigan creyendo que se convierten en vaca o en caballo, que se conviertan en lo que sea en otra vida. Yo quiero un cuerpo glorificado para servir al Señor. Un cuerpo nuevo, como el cuerpo que salió de la tumba. No salió ya con dolor, porque Él ya sufrió los dolores de la muerte. Y ya no le pondrán más esa corona de espinas, porque ahora Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, estoy aquí, Padre bueno. Y te doy gracias por los que nos han escuchado en casa, Señor. Que anhelen estar en el día del rapto y no ser dejados atrás. Señor, si tú resucitas